En la antigua Grecia, la ágora convocaba a la ciudadanía. Hoy, a más de 2500 años, el bios y el ethos nos vuelven a convocar. Esto es Ágora Bioética. Biocultores, buenas noches, bienvenidos a esta Ágora Bioética. Y ya se imaginarán ustedes cómo me siento en este momento enmarcada aquí por estos dos tremendos filósofos, maestros. Y me voy a permitir introducir a la doctora Lisbeth Sagors, doctora en filosofía, bioeticista por la UNAM, y quien será nuestra exponente del ecofeminismo en este encuentro tan esperado ya por todos. Y también tenemos al doctor Patrick Lloret, doctor en filosofía por la Universidad de Lyon, Francia, y quien será nuestro exponente del antiespecismo. Dos corrientes que a mí me parece por mucho son las que más nos ponen a reto, pero también las que más nos invitan a ir construyendo lo que puede, y damos para eso, ser la siguiente gran revolución que permita cambios verdaderamente sustanciales. Y bueno, para ustedes seguramente les es obvio que la lengua materna del doctor Lloret es el francés, pero lo que ustedes quizás no sepan es que la doctora Sagors domina el francés como si fuera su lengua materna, así que en aras de eso me voy a permitir darles la bienvenida en francés. Madame, bienvenida. Y es todo lo que me voy a atrever a decir, así que por razones obvias vamos a continuar en español y vamos a hacer una serie de planteamientos para que nosotros, los que todavía somos legos en estas dos corrientes, vayamos aprendiendo para que pues de esta forma veamos también cómo podemos ser agentes de cambio en esta invitación que hacen ambas corrientes hacia que pues nos transformemos, porque ya la crisis ecológica la tenemos encima con toda la urgencia y la gravedad que esto implica. Y en aras de la equidad de género, pues vamos a cederle primero la palabra al doctor Lloret para que de esta forma pues nos vaya haciendo su réplica y posteriormente le cederemos la palabra a la doctora Lisbeth para que desde el ecofeminismo también nos diga qué tenemos que pensar y actuar en los cuestionamientos que vamos a presentar. Y aunque pues me disculpo si para ustedes son muy básicos, pero para los que apenas estamos abrevando y aprendiendo de esto, quizás no sean tan básicos y mejor allanarlos para que de esta forma pues aprendamos de los mejores de la mejor forma posible. Bienvenidos sean panelistas, bienvenidos a esta su casa, Cultivemos Bioética, y muchísimas gracias de antemano por su generosidad de estar aquí con nosotros. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con el primer planteamiento? Y me gustaría fuera sobre cómo define cada una de estas corrientes la noción de vida animal. Porque mucho del problema es esta cuestión no solo de lo humano, sino de lo no humano. Y entonces entiendo que ambas corrientes, justo su máxima preocupación es esta integración de lo humano en toda su complejidad y diversidad y del mundo no humano también en toda su diversidad y complejidad. ¿Qué les parece si comenzamos con cómo conceptualiza la definición de vida animal tanto el antiespecismo como el ecofeminismo? Doctor Lloret, adelante, tiene usted la palabra, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación a este diálogo. Creo que lo más importante es decir que el antiespecismo, que es un movimiento
bastante reciente que tiene como unos 50 años en el pensamiento contemporáneo, pues ese movimiento ha respondido claramente a su pregunta. Y la respuesta fundamental que cambia casi todo lo que pensábamos de los animales es que los animales sienten como nosotros. Es decir, que no hay ninguna diferencia biológica, fisiológica, en relación con la sensibilidad de un viviente humano o de un viviente no humano, es decir, de un viviente animal. Y esa idea de que los animales sienten, creo que cambia todo lo que pensábamos sobre lo que es esa vida animal. Y me parece importante empezar por esto porque eso demuestra que pertenecemos todos a la misma comunidad sensible. Lo que define la vida, que sea la vida animal de tipo humano o la vida animal de tipo propiamente animal, no humano, lo que define en profundidad la vida es esa capacidad en sufrir, que se demuestra sin ningún problema hoy por la ciencia. Y, y para no hablar demasiado, quisiera mencionar lo que llegó hace unos años a través de una declaración muy importante de los mejores especialistas de la neurobiología, es decir, especialistas del cerebro, a partir del cual se puede sentir el sufrimiento. Y esa declaración se llama la Declaración de Cambridge, y ellos dijeron, esos especialistas dijeron que no se puede ya ignorar el hecho de que todos los animales con un sistema nervioso tienen la misma capacidad al sufrimiento que cualquier humano. Y a partir de esa declaración creo que ya no podemos hacer como si los animales pertenecían a otro mundo que el nuestro. Excelente. Vamos a permitirle que haga su réplica la doctora Sagor y vemos el punto de encuentro o el punto de disonancia. Doctora Sagor, por favor, adelante. Sí, ante todo, igual mucho gusto de estar aquí, de poder platicar con el doctor Lloret. Bueno, el ecofeminismo coincide definitivamente con que los animales son sintientes. Pero para el ecofeminismo, sobre todo el ecofeminismo holista, que es del cual yo voy a hablar y que no es esencialista, porque hay que distinguir entre el ecofeminismo esencialista que cree que la mujer ya es algo por naturaleza y el ecofeminismo constructivista que va al todo de las relaciones y desde ese punto de vista voy a hablar. Para este ecofeminismo, el animal, por supuesto que es sintiente. O sea, el ecofeminismo, igual que el antiespecismo, critican definitivamente esta herencia mecanicista de la idea moderna del animal como máquina, como un ser que no siente y que se puede viviseccionar, dividir en partes y que podemos experimentar con él, etcétera, etcétera. Pero el ecofeminismo, sobre todo holista, va más allá y nos dice que el animal no solo es sintiente, esto ya lo sabían las primeras culturas, las culturas originarias de la humanidad. No necesitamos de la ciencia, que la ciencia nos venga a confirmar que los animales sienten. Esto lo sabían todas las culturas egipcias, latinoamericanas, también mesoamericanas, de todos lados, a tal grado que los animales eran dioses. O sea, los animales, además de sintientes, son sapientes. Tienen algo especial que nos rebasa de alguna manera, ¿sí?
Entonces, el ecofeminismo admira al animal y quiere devolverle su dignidad. No solo el respeto porque es sintiente igual que nosotros, sino que de alguna manera reconoce capacidades especiales en los animales. Ok, entonces, el primer punto aquí de encuentro es que los animales no humanos son sintientes. Y creo que esto, efectivamente, aunque sea una noción milenaria, pero como que se olvidó, como que se diluyó, como que se perdió de vista y se mecanizó al no humano y al humano también, ¿eh? O sea, el humano también cayó en esta situación de que el cuerpo es una máquina factible de ser reparada a ultranza. Y bueno, como que ahora viene este reto de, pues no solo retomar esa noción milenaria, sino enriquecerla a raíz de los conocimientos que ahora tenemos y que me llamó particularmente la atención esto de ese algo especial que también lo hace un ser factible de adquirir conocimiento por sí mismo. Quiero entender que ese fue el planteamiento, o sea, Sí. que no solo siente, sino también es capaz de, ¿no? Este, bien, bueno, pues ahí está la primera noción, seres sintientes. Pero extendiendo esto, me gustaría pasar a la siguiente noción de cómo entonces ambas corrientes plantean la noción de igualdad. Aquí ya no nada más del mundo animal, sino también englobando tanto el mundo humano como el mundo no humano y justo en lo que comentaba en la introducción, en toda su complejidad y en toda su diversidad, cómo ambas corrientes plantean la noción de igualdad. Igualdad, perdón. Doctor Lloret. Sí, sí, sí. Creo que eso puede constituir una diferencia entre esas dos corrientes del antiespecismo y del ecofeminismo. Sí, la igualdad es el concepto, el otro concepto clave, pero lo que hay que decir es que cuando el antiespecismo habla de igualdad, no dice nunca, no se encontrará en ningún texto la idea de que los animales humanos y los animales no humanos son iguales en todo. Eso no está no está en ningún texto. Lo que dice en relación con la igualdad el antiespecismo es que hay diferencias fundamentales entre los humanos y los animales. Eso es una evidencia. Pero lo que tenemos que pensar es lo que el antiespecismo llama una igualdad de consideración moral. Es decir, que considerar moralmente al animal es reconocerle lo que hemos dicho antes, es decir, esa capacidad de sufrir, y a partir de esa capacidad, pues entramos en un mundo compartido igualmente, que es el mundo de la sensibilidad. Pero los humanos y los animales pertenecen a otros mundos en los cuales no hay una igualdad posible. Por ejemplo, el concepto de igualdad en su dimensión política no tendría ningún sentido a propósito de las relaciones entre los humanos y los animales. Pero el concepto de igualdad en relación con la sensibilidad, este sí tiene totalmente su sentido. Y el problema filosófico, porque creo que tenemos que hacer filosofía, es decir, cuestionar lo que parece incuestionable. La pregunta filosófica mayor sería la siguiente en relación con esas dos formas tan opuestas de igualdad. ¿De qué manera hacer entrar esa igualdad de sensibilidad en una comunidad política donde es imposible la igualdad política entre los humanos y los animales? Creo que es esa la pregunta fundamental. ¿Cómo pasar de una igualdad de la sensibilidad
a una igualdad de los derechos, sabiendo que no habrá nunca los mismos derechos para los humanos y los animales. ¿Qué tipo de derechos nuevos tenemos que inventar para responder a esa necesidad de no hacer sufrir los animales? Creo que eso es el reto del antiespecismo y yo creo también del ecofeminismo. Excelente. Vamos a permitir que la doctora Sagols haga su réplica. Doctora Sagols, adelante, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, se parte de la igualdad de consideración moral, pero hay serias diferencias en cuanto a que no podemos conceder ni compartir los mismos derechos porque no nos alcanzan nuestros derechos para cubrir las necesidades del animal. Entonces, el ecofeminismo parte de la idea de que el animal es igual y diferente a la vez y que solo atendiendo a su diferencia, a su condición diferente y a la consideración diferente que merece, es como podemos hacer una ética y una política, pero en este caso para el ecofeminismo la política sería secundaria. ¿Por qué? Porque la base no es los derechos. Los derechos tienen que existir. Tenemos que garantizar derecho al animal a su libertad, al crecimiento no enjaulado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Obviamente el derecho a la vida, ¿sí? Pero esos derechos tienen otra base para el ecofeminismo. Los derechos solo se pueden conceder si partimos de la hermandad con el animal, si partimos del parentesco con los animales. O sea, como que el ecofeminismo enfatiza la filogénesis evolutiva, es decir, cómo estamos encadenados no solo por la genética, sino que estamos encadenados por las experiencias y el aprendizaje para la sobrevivencia que hemos hecho. ¿Sí? El humano aprende a sobrevivir porque tiene almacenada la experiencia no solo de los primates, sino de todas las otras especies, ¿sí? Respiramos como la mantarraya, nos movemos como pues las aves, ¿sí? Aunque no podamos volar, pero todos nuestros ligamentos, músculos tienen que ver con nuestra anatomía, está relacionada con los otros animales y hay ahí un aprendizaje que hemos de recuperar. Entonces, con la base es la hermandad filogenética con el animal, no decir a pesar, sino junto con las diferencias. Sí, Adelante, doctor, adelante. un pequeño comentario. Yo pienso que lo importante también es decir que gracias a estas dos corrientes, y bueno, eso puede ser un tema de debate entre nosotros, no sé si es también gracias al ecofeminismo, pero yo pienso que el antiespecismo nos ha demostrado que ya no podemos pensar si no tomamos en cuenta a la vez el elemento biológico y el elemento cultural. Es decir, que si hacemos depender todas nuestras relaciones de la naturaleza con los animales, no podremos tener relaciones realmente políticas con ellos. Y si hacemos depender totalmente con los animales la cultura, pues no podemos tomar en cuenta lo biológico, lo que la doctora Sagols acaba de decir. Y creo que
tenemos que aprender a pensar más allá de la oposición entre la naturaleza y la cultura. Eso quiere decir simplemente que en realidad el tema fundamental de nuestro diálogo para mí es la cuestión de la domesticación. La domesticación ha sido el intento, para mí trágico, y eso puede ser otro punto de diferencia, el intento trágico de hacer entrar en la casa humana a especies salvajes, y hasta ahora esa entrada ha producido una inmensa violencia, una inmensa explotación, es decir, que no hemos sabido respetar en nuestra propia casa humana o humanista las diferencias con los animales. ¿Por qué? Porque teníamos una definición antropocéntrica de la vida humana relacionada con la vida animal. Yo creo que ahora ha llegado el momento, y es una idea que yo intento desarrollar ya desde bastante tiempo, la idea de una desdomesticación de la animalidad, es decir, la posibilidad de seguir teniendo relaciones con los animales, pero de manera separada. Y esa separación se puede obtener por el derecho, se puede obtener por nuevas relaciones de tipo político, etcétera, etcétera. Yo pienso que el fondo del problema es que la domesticación humana ha producido hasta ahora mucha injusticia, y creo que se puede pensar otra forma de domesticación, pero que esta vez sea libre de toda forma de violencia, lo que no es realmente la domesticación actual. Creo que ese es el fondo del problema, y me gustaría saber, de manera un poco teórica, si el ecofeminismo ha pensado esa cuestión de la domesticación y de la desdomesticación, porque para mí creo que es el fondo de todo. Sí, el ecofeminismo no ha conceptualizado como tal desdomesticación, pero sí, para el ecofeminismo el problema es querer ver como iguales al animal, a los animales, meterlos en el mundo humano. Entonces, por ejemplo, Karen Warren habla de que nos quedamos en el club de los humanos, ¿sí? Y queremos que se comporten como nosotros y les queremos atribuir características nuestras, y justo ahí es donde hay que ver las diferencias. Por ejemplo, su ferocidad, y respetar esa ferocidad y darles espacio para esa ferocidad, porque de lo contrario, nada más estamos en ese antropocentrismo. Pero para el ecofeminismo, y esta es una de sus claves, es que ese antropocentrismo es antropoandrocentrismo. O sea, que es una visión que está marcada por el poder dominante del patriarcado. Y quiero enfatizar que es el patriarcado, no necesariamente los hombres, sino el patriarcado como sistema de dominio, que se ha cargado fundamentalmente hacia los hombres, pero no necesariamente es así, porque hay mujeres patriarcales también. O sea, el patriarcado es un sistema que invade a todos, y que aunque predominantemente es masculino, también pueden haber mujeres patriarcales y dominantes. Entonces, para el ecofeminismo, la desdomesticación estaría en salir del patriarcado. Y este es un factor de cambio, apelando al cambio que se tiene que dar en los jóvenes, es desmontar esas estructuras de dominio a todo nivel, y principalmente a nivel de el trato con este otro igual, ¿sí? Diferente e igual, que es el animal. Sí, sí.
Sí, Doctora adelante, Nessa, doctor. Sí, de pronto me sentí como juez de tenis, o sea, tum, 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 tum. Entonces dije, bueno, pues ahí. Pero, a ver, si me permiten, por favor, aquí este concepto de domesticación y el planteamiento que decía el doctor Lloret, que me parece muy interesante, desdomesticar. Pero en realidad también sería desdomesticar al humano, porque el humano también ha sido domesticado en todas estas cuestiones que están planteando y también está enseñado, educado, condicionado a comportarse de esta forma que, como bien quisiera enlazarlo a lo que decía la doctora Sagor, el sistema del patriarcado es también una domesticación, o sea, estamos domesticados para actuar así. Entonces, la desdomesticación tendría que empezar por el propio humano para justo lo que decía la doctora en su última línea, que los jóvenes, que las generaciones emergentes, el niño que ahorita tiene 1 año, cuando alcance su adolescencia, su madurez, su juventud, su adultez, esté desdomesticado del patriarcado y a lo mejor no domesticado o educado en otra noción de mayor igualdad y respeto a las desigualdades de los otros. En este caso lo estamos enfocando al mundo animal, pero que después será enfocarlo hacia la ecología. Entonces, en este punto, bueno, pues ya ustedes solitos me respondieron la pregunta 3, la pregunta 4. Entonces, doctor Lloret, usted iba a hacer una réplica, si gusta hacerla, por favor, para que pasemos al siguiente cuestionamiento. sí, no, un elemento muy simple en relación con el antiespecismo. Eh, no hay que olvidar nunca que el antiespecismo, como lo indica la palabra, antiespecismo, se basa en también una crítica absoluta de todas las formas de exclusión que han caracterizado las sociedades desde la antigüedad hasta ahora, es decir, el sexismo, el racismo, etcétera, etcétera. Es decir, que no se puede ser antiespecista si uno o una no es también antirracista y antisexista. No tendría ningún sentido defender solamente, como hay que reconocerlo, como lo hacen algunos antiespecistas, no tendría ningún sentido defender solamente a la vida animal sin al mismo tiempo defender también a otras formas de vida totalmente dominadas por ese patriarcado. Y creo que es eso lo que ahora también tenemos que pensar, es decir, intentar pensar todas las formas de dominación sin establecer ninguna jerarquía entre esas formas de dominación. Es decir, que para un antiespecista la dominación hacia las mujeres es tan inquietante que la dominación hacia los indígenas, que la dominación hacia los animales, que la dominación hacia los discapacitados, etcétera, etcétera. La igualdad es también el rechazo de toda jerarquía hacia estas formas de dominación. Bien, bueno, sí, adelante, doctora. No, sí, que de acuerdísimo, que ese es otro punto de contacto del antiespecismo y el ecofeminismo, la extensión de la igualdad, que no es una noción privada para ciertas relaciones, sino que una vez que comprendemos que todo viviente es igual, pues no podemos caer en las exclusiones tradicionales impuestas por el patriarcado. Entonces, pues es muy refrescante este punto de coincidencia. Un punto de encuentro. Pero si me permiten, me gustaría que nos mataran que, o sea,
Entendemos perfecto que la igualdad no nada más es tú igual a mí, sino es abarcativo a muchas otras áreas. Pero en este mismo tenor, ¿puede entonces otorgarse cierto privilegio o privilegiarse de alguna forma a los animales no humanos en estos términos de igualdad, de verlos como de tú a tú y en el respeto absoluto de sus diferencias de cualidades y de grado? ¿Puede en un momento dado llegar a poderse privilegiar a los animales o siempre vamos a tener una sutil diferencia cualitativa y en ocasiones quizás cuantitativa con respecto humanos, animales no humanos? ¿O sí es posible que de pronto el humano esté eh, explícitamente privilegiado con respecto a los animales estén explícitamente privilegiados con respecto a los humanos? ¿Es esto posible o siempre de alguna forma va a estar invertida la balanza? Doctor Lloret. Sí, es una muy importante pregunta porque en la idea de desdomesticación hay la idea de desapropiación. Es decir, que otro problema fundamental es que hasta ahora las relaciones que tenemos con los animales, y no solamente con los animales domésticos, paradójicamente, pero también con los animales que se llaman salvajes o no domesticados, la relación que tenemos es una relación de propiedad. Es decir, que hasta ahora los animales son considerados como la única propiedad del humano. No se puede hasta ahora pensar la animalidad fuera de esa propiedad. Y para mí el problema es cómo salir de esa consideración de que los animales son siempre los bienes de los humanos. Cómo pensar formas de animalidad que no sean los bienes de los humanos. Porque, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, interesante, sin desarrollarlo. A pesar de lo que está pasando, por ejemplo, en el derecho animal, que ha reconocido en varios países del mundo esa idea de sensibilidad, pues a pesar de eso, los animales quedan siendo propiedades humanas. Es decir, que no tiene ningún sentido de un lado considerar al animal como un ser sintiente y del otro lado seguir pensándolo como una propiedad humana. Y de esa manera respondo a lo que dice la doctora Netza. Tenemos que ir un poco más lejos y cortar el cordón que hace que no somos los propietarios de los animales. No, el antiespecismo dice los únicos propietarios de los animales tienen que ser los animales ellos mismos. Eso sería mi respuesta. Perfecto. Doctora Lisbeth. Sí, bueno, se mezclan muchos puntos aquí. Empezando porque ni siquiera los hijos, para quienes tienen hijos, los hijos no son propiedad de los padres, ¿no? Tenemos muy arraigada esa idea de propiedad. O sea, tenemos que llegar a la idea de que los hijos son hijos de la vida, cuanto más los animales son hijos de la vida y por tanto hay que realizar nuestra libertad y darles libertad a los animales. Como lo decía Arnaez, decía, realízate tú, florece tú, vive y deja vivir. O sea, procura el florecimiento de las otras formas de vida. Ahora, hay algo en lo que decías, Netza, y que si podría ser privilegiarse al animal y no ver al humano o poner al humano por debajo del animal o viceversa. ¿Sí? Bueno, la idea es que sea siempre un trabajo de equidad entre todas
las formas de vida. Y equidad, ¿por qué? Porque si una sobresale sobre la otra, nos metemos en grandes problemas. Por ejemplo, hay un ejemplo patético que hay que tener en mucha alerta. Hitler era un gran amante de los animales, ¿sí? Un gran amante y los cuidaba y los buscaba satisfacerlos. O sea, y dejó de reconocer al humano, dejó de reconocer la humanidad de los judíos. Entonces, ahí hay un problema. Siempre tiene que haber un equilibrio entre todas las formas de vida. O sea, siempre tenemos que estar conscientes de lo que decía Aristóteles, que para mí Aristóteles es un gran maestro. Estamos relacionados con los animales por el ánima, que es justamente el alma. O sea, el animus es alma. Los animales también tienen alma. No la misma que nosotros, pero nuestra alma viene de ahí. Ahora, no son las mismas, hay igualdad y diferencia, y ahí es donde hay que, es un trabajo siempre constante de no poner, ay, como soy muy igualitario, veo al animal como igual, pero me olvido de la igualdad humana, ¿sí? No llegar a esos extremos, ni viceversa, que es lo que hemos hecho, el humano superior a los animales. Es ver igualdad y diferencia y sí marcar las diferencias porque, bueno, una diferencia es que el animal no se hace responsable de otras formas de vida, ni tiene por qué. Esa es su diferencia, Sí. ¿sí? Y nosotros sí. Entonces, no es que seamos superiores, pero hay una diferencia que hay que considerar. Sí, Como Espinosa se llama, sí, ¿no? Su gato, sí, doctor Lloret, que sí, ahorita no se hace gatos que responsable de la que interferencia que... acaba de Le sonó, despertarse. algo le sonó. Sí, sí, sí. Sí, Es que ahorita se atravesó, Espinosa se llama, ¿no, doctor Lloret, sí, su gato? Se sí, atravesó Espinosa, entonces nos si gusta saludemos. también, porque la doctora Lisbeth también tiene un gato, ¿no, doctora? Todavía Sí. no. Entonces, si gustan, pueden sacarlos y que ellos discutan. Y Discutan. nosotros nos Y retiramos. nosotros nos Sí, retiramos y ellos sí, que se hagan ahí pelota. sí. ¿Iba a replicar algo, doctor Lloret? Sí, Adelante. yo creo que quizás ha llegado el momento de decir que a partir de ahora no vamos a estar de acuerdo eh, y es normal. Bueno, por ejemplo, no vamos, no, por ejemplo, con los ejemplos que ha dado la doctora Sagols, por ejemplo, a propósito de Hitler, eh, bueno, lo que ha dicho la doctora es cierto, pero es necesario introducir una información muy importante, es que en el año 1939, Hitler tomó una medida muy importante que anunciaba todo lo que iba a hacer, asesinó a todos los animales domésticos de los judíos alemanes. Es decir, perros y gatos que pertenecían a familias judías, pues los exterminó. Y eso quiere decir que cuando un poder político empieza o por exterminar a los animales o por exterminar a los humanos, ya no tiene ningún límite y el ejemplo que acabo de decir lo demuestra perfectamente. Hitler empezó con los animales domésticos de los judíos y 2 o 3 años después exterminó a los judíos mismos. Es decir, que en realidad Hitler no tiene ningún respeto por los animales. Quería a su propio animal, porque habían compartido quizás sentimientos privados, etc. Pero cuando sale de su privacidad,
de su propia historia. La visión de Hitler no es en nada animalista, es totalmente antisemita, antropocéntrica, racista, etcétera, etcétera. Es decir, que puede ser peligroso decir que, con ese ejemplo, decir, mire, un hombre violento que exterminó, pero que amaba a su perro. No, un hombre violento que exterminó a los perros y los gatos de los judíos y que amaba a su perro quizás para no sentirse demasiado solo, etcétera, etcétera. No podemos concluir de esa manera a partir de ese ejemplo. Para mí es bastante peligroso. Eso sería un elemento que puede oponernos, pero no quiero hablar demasiado sobre este tema. Aquí en Francia tenemos una muy importante especialista de esta historia que ha demostrado todo lo que estoy diciendo, que no hay ningún animalismo en realidad en el nazismo. Bueno, eso me paro aquí. Aunque quiero entender que el punto que se pretendía subrayar es no caer en pendientes resbaladizos. O sea, el no casarse demasiado con una idea, que se pierda este sentido crítico de dónde ver el límite, de no ver el límite y estar cayendo en pendientes resbaladizas, porque digo, el ejemplo de Hitler me parece un ejemplo extremo, y ahí estamos hablando hasta de trastornos psiquiátricos, etc. Y bueno, para él hasta los perros eran judíos, por amor de Dios. Pero aquí en el ciudadano de calle, en el ciudadano común, el punto es, y en los movimientos también, que la ideología, que no se ideologice demasiado la situación y que se empiece a caer en pendientes resbaladizas que nos hagan perder también de vista el objetivo central, no solo de los movimientos, de las ideas, sino de las acciones. Quiero pensar que en ese tenor era el comentario. Bueno, me gustaría dar un giro, en estas, y bueno, es las acciones. Ha habido acciones para tratar de cuajar en el plano social mucho de lo que ustedes están planteando. Y uno de ellos es el bueno, a ver, ustedes complementen. Porque a mí ya se me trabó aquí la red hegeliana. En francés. Disculpen mi francés, pero aquí ya se me trabó el francés. Quería ser vegetariano o ser vegano. Entonces, pues ha sido como una acción que se ha vuelto incluso un estilo de vida, o sea, va más allá del hecho de no comer carne, sino se ha convertido en un estilo de vida. Pero en este sentido, o sea, realmente hasta dónde esta cuestión de ser vegano o ser vegetariano o no serlo, realmente calificamos o nos descalificamos en estos dos corrientes que se están transformando ya en movimientos, porque pues ni son todavía universales, pero sí yo ya noto una cuestión de si no eres vegana o si no eres vegetariana, tampoco puedes ser antiespecista o tampoco eres ecofeminista o eres incongruente si dices que eres ecofeminista. Cierto personaje mencionó que no puedes, que si dices que eres ecofeminista y comes carne, entonces eres incongruente. Entonces, estos movimientos, ¿en dónde nos sitúan en la temática que estamos atendiendo? Doctor Lloret, por favor. Sí, es otra inmensa pregunta que merecería horas y horas de comentario. Yo pienso que eso quizás es otro punto de oposición que hay que reconocer entre el ecofeminismo y el antiespecismo, porque lo que define también con profundidad el antiespecismo es decir que la vida animal no tiene que sacrificarse
no tiene que ser, más bien dicho, sacrificada por los intereses humanos. Y creo que, bueno, siempre en la historia existió pensadores vegetarianos, pensadores veganos, etcétera. Pero el elemento fundamental es decir que hoy en día el veganismo, por ejemplo, no tiene en nada el mismo sentido que el veganismo en, no sé, en la Edad Media o en la Antigüedad. Hoy podemos ser veganos. Es decir, que hoy podemos ser veganos porque otra vez, para mí la ciencia es algo importante, otra vez sabemos con certeza que no es necesario en nada comer carne, por ejemplo. Es decir, que no es necesario en nada matar animales. Si comemos carne, si matamos animales, no es por necesidad, es totalmente por cultura, es totalmente porque hay formas de poder y para mí esas formas de poder que conducen a matar los animales únicamente por falsa necesidad, pues están relacionados con el patriarcado. El que mata, para mí, y el que come carne es fundamentalmente el hombre de sexo masculino. Y creo que hay que transformar esa relación entre el hombre de sexo masculino y el consumo de carne para poco a poco entrar en sociedades que maten menos animales hasta no matar ninguno, porque, repito, es el puro fruto de la cultura antropocéntrica el hecho de consumir carne. Muy bien, pues vamos a darle oportunidad a la doctora Sagor. Doctora, adelante, por favor. Bueno, sí es un punto de diferencia, aunque hay posturas en el ecofeminismo, como la de Carol Adams, que es totalmente vegetariana, vegana, con sus diferencias, pero prohíbe matar al animal porque piensa justamente que el patriarcado nos hace reducir al animal a carne y que hay una similitud entre el animal y la mujer también queda reducida a carne. Pero dentro de un ecofeminismo holista que ve las relaciones del todo, pues desde una base ecológica, lo importante es buscar la renovación de la energía de la vida, el flujo de energía y para ello unos tenemos que morir y otros tenemos que vivir. No es que vamos a matar en serie a los animales, no es tampoco que se apoye la industria de la carne, que obtengamos carne a partir de como lo estamos haciendo con la ganadería industrial. No son estas formas de cultivo, pero matar ocasionalmente a un animal, yo no sé hasta dónde, a cierta edad ya no necesitamos carne, pero los niños necesitan crecer con vitamina B12, hierro. Hay suplementos que se pueden dar, ¿sí? Pero para el ecofeminismo, pues parte de esta idea de que todo viviente es predador por este movimiento de la energía de la Tierra. Las especies no pueden crecer exageradamente en número. La predación hace un equilibrio entre las especies. Ahora, lo que ha ocurrido es que nos hemos convertido en superpredadores, ¿sí? Los humanos somos superpredadores y estamos exterminando. O sea, ya aquí el dato es la sexta extinción de especies por todas las alteraciones que estamos haciendo, entre otras cosas, por la crianza de animales de ganadería para seguir comiendo carne. O sea, es el exceso de la carne, es el exceso de la ganadería lo que nos está causando tantos problemas. Pero el hecho de morir y vivir, ¿sí? Y que somos todos
todo viviente es tierra, que va a regresar a la tierra, ¿sí? Y que igual el animal nos puede comer y matar a nosotros en otras circunstancias. Y no hay que matarlo con crueldad, no hay que abusar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otra vez Karen Warren recurre a los indios Sioux, ¿sí? En donde en su cultura muy de vez en cuando se mata a un animal para alimentar, ¿sí? Pero se le mata dentro del contexto de una ceremonia religiosa, agradeciendo al animal, diciéndole que también nosotros vamos a ir a formar parte de la tierra, o sea, es un ritual, no es la matanza como la hacemos nosotros, esa matanza cruel es la que tiene que terminar. Ok, Pero no está, para el ecofeminismo no está interdit, no está prohibido definitivamente comer carne. y me parece que son varios planos, porque por un lado el doctor Lloret me dice, no matar ningún animal, pero ahí entender que de pronto si tengo a la serpiente enfrente, pues se convierte en mi vida versus la vida del que está, del que tengo enfrente, que es peligroso para mí. Ese es un plano. O sea, pero otro es esta cuestión de que el Neandertal sí era medio vegetariano. O sea, el Neandertal sí, su fisiología, su metabolismo, su filogenética era medio vegetariano, pero el Homo sapiens no. El Homo sapiens, que es un punto que a veces no se toma en cuenta en estas cuestiones, que la capacidad del metabolismo del Homo sapiens, que es la especie que ahorita estamos, no es universal. O sea, no todo ya, cada metabolismo individual puede calificar en términos lo más médicos posible, lo más biológico posible. No todos los organismos califican para el veganismo y para el vegetarianismo. O sea, es lo deseable en muchos aspectos, pero también entender que entran cuestiones como más de fondo, más biológicas, donde no puede convertirse tampoco como en una regla. Y aquí, en este sentido, el ecofeminismo nos dice, si no cumples con esa regla, tampoco estás descalificado, porque aquí el problema que a mí me preocupa es el ismo. O sea, que ahora pasemos a la dictadura del veganismo o a la dictadura del vegetarianismo, y donde si no cumples con eso, como que estás mal, como que quedas descalificado. Entonces, esa es como que mi preocupación al respecto. Y el otro punto que tocó la doctora Sagols, que me gustaría que fuera el siguiente planteamiento, es la industria cárnica, porque creo que el punto es efectivamente no es comes o no carne, sino toda esta industria que se ha creado alrededor, donde el animal ya no solo es dominado, sino es torturado, es sometido de formas crueles, sacrificado de forma cruel, o sea, es sometido a un proceso totalmente, pues no, o sea, más allá del cruel no sé qué haya, y donde efectivamente nosotros nos deshumanizamos en este sentido, el crear esta industria cuyos beneficios sociales sí son ampliamente cuestionables, porque no es tampoco muy sano ya no solo matar al animal así, sino el consumir carne hormonizada, industrializada, congelada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un punto medular que me gustaría escuchar sus respectivas réplicas con respecto a qué políticas éticas, o sea, qué acciones podemos entablar o cómo ve cada corriente la cuestión de la industrialización de la ganadería y esta masificación de la producción cárnica
con el objetivo de convertirnos en consumidores compulsivos de carne. Es totalmente diferente a incluso una necesidad biológica básica de consumir carne de vez en cuando. Doctor Lloret. Sí, os pido perdón, pero sobre este punto no estoy de acuerdo con ustedes por la razón siguiente, pero vamos a llegar a un acuerdo, estoy seguro. Eh, porque yo no pienso que haya una ruptura fundamental entre las relaciones que los humanos han tenido con los animales hasta la invención de la modernidad y de la, por ejemplo, de la industria cárnica. Porque si estudiamos seriamente las relaciones que tenían eh, los humanos con los animales en las sociedades campesinas, por ejemplo, europeas, pues esas relaciones eran también profundamente violentas. Es decir, que animales encerados, matados, sacrificados, etc. Es decir, que no hay de un lado una relación de paz con los animales hasta la modernidad industrial y a partir de ese momento una explotación. No, en realidad el antropocentrismo está también en todas las sociedades industriales o no. Eh, lo que quiero decir es que no es la culpa de la industria cárnica la relación que tenemos con los animales. Es decir, la industria cárnica es el resultado de esta historia antropocéntrica en la que el animal siempre fue considerado como un objeto sin personalidad, sin subjetividad, etcétera, etcétera. Y es por eso que yo pienso que y es lo que decíamos en relación con el patriarcado. Es decir, que el patriarcado no empezó con la industria cárnica. No, no, el patriarcado empezó, no. el patriarcado empezó con las religiones, que sean las religiones politeístas o las religiones monoteístas. El patriarcado es el principio y el fin de nuestra historia y el origen probablemente de la violencia hacia los animales. Es por eso que yo pienso que eh, eh, puede ser un error grave inocentar el mundo preindustrial diciendo que era un poco el paraíso y del otro lado culpabilizar el mundo industrial diciendo que es la fuente de todos los problemas. No, eso no tiene sentido en el plano histórico porque los historiadores han demostrado, los historiadores de la animalidad que están haciendo un trabajo impresionante, han demostrado que hay más una continuidad que una discontinuidad en realidad, si se quiere ver la historia como se pasó realmente. Doctora Sagor. Sí, no es que se esté viendo antes de la industria, no éramos así. La violencia hacia los animales siempre ha estado como ha estado la violencia hacia la mujer. Ese es punto de partida del ecofeminismo. Es doble, ¿no? En tanto, porque se ve a todo inferior, se le ve a todo diferente, se le ve como inferior y por tanto dominable y se le puede infringir dolor. Pero sí hay una cualidad específica de la industrialización, hay una extensión terrible del problema porque además hay otro dato que se mezcla aquí que es la sobrepoblación mundial. O sea, esta industrialización hoy en día está marcada por la globalización. O sea, no solo es una sobreproducción, sino es un tráfico constante de productos cárnicos de Argentina a México, de México a China, etcétera, etcétera. Y eso es lo que habría que detener. Y habría que detener la cría de estos animales. O sea que en la industria cárnica ya el animal se convierte en objeto
Cruz, Netza, tú decías, ¿qué más hay de la crueldad? Bueno, claro, no hay más, pero va acompañada de planificar la vida del animal. O sea, se le produce no para que exista por sí mismo, no para que viva por sí mismo, sino que viva para después matarlo. Mientras tanto, conducimos su vida en estrechos límites y para que se le ve como producto nada más. Entonces, esa crueldad va acompañada de esta planificación de la vida del animal y eso sí es típico de la industrialización. Sí, o sea, si bien antes había violencia, pero era una violencia que coexistía también con la santificación del animal para muchas culturas, era doble. Y las Sí, magnitudes, o sea, yo Las haría la magnitudes, réplica, las magnitudes, digo, hace 30,000 años, el campesino de hace 30,000 años, por supuesto que dominaba la gallina, al perro, a la vaca, pero, y las culturas de hace 30,000 años, por supuesto que estaban en este mismo tenor, pero no tenían esta sistematización, estas magnitudes globales que tenemos ahorita y que tiene otro efecto, otros niveles como cambio climático, etcétera, etcétera, que por supuesto no son comparables a lo que sucedía hace 30,000, ni siquiera hace 500 años. O sea, entonces, a esa latitud de grado es donde, pues, el punto, el dedo que se quiere, la llaga que se quiere tocar, es esta industria, en este caso la ganadera, sí. y porque el impacto no solo es a nivel de estas nociones de crueldad, de relación con el otro, sino también a nivel de salud en el sentido ecológico. O sea, como nos decía la doctora Sagols, salud es una. Entonces, aquí esta industria, también este impacto a nivel ecológico, a nivel de cambio climático, o sea, en su impacto deleterio a todos los niveles, no solo del animal mismo, sino de todo el sistema ecológico que lo circunscribe. Bueno, matizando el disenso que surgió en este ¿Puedo hacer un momento. pequeño comentario? Sí, sí, adelante, doctor, por favor. Simplemente eh, creo que no tenemos que tener miedo de defender el vegetarismo o el veganismo por una razón muy simple, es que vivimos aún en sociedades muy carnívoras y nuestro discurso, que podría ser vegetariano, será siempre muy marginal. Yo que soy vegano, como lo saben ustedes, yo sé que nunca vamos a vivir en sociedades veganas. Es impensable porque en ninguna sociedad vegana ha existido en la historia de la humanidad. Pero lo que yo sé es que podemos poco a poco convencer a la gente de que tiene una cierta responsabilidad en lo que come, simplemente. Si hoy somos los veganos, no sé, en México somos 1%, pues estaría bien que seamos 10% dentro de 50 años, porque no seremos más, lo sé. En Francia somos menos de 1%, es decir que la responsabilidad es también para alguien que no cree en el veganismo de defender ese tipo de discurso, porque viviremos siempre en sociedades con esa dominación carnívora, porque se han construido así nuestras sociedades. Primer elemento. Y segundo elemento, otro problema muy grave, creo que cuando uno defiende el veganismo, el riesgo es que entre en la libertad del otro y le diga al otro que su libertad puede transformarse, etcétera, etcétera. Y creo que de ahí el hecho de que no haya diálogo entre los que defienden el veganismo y los que siguen
siendo con total libertad carnívoros. Es decir, que podemos inventar relaciones entre carnívoros y veganos. Es lo que yo busco, independientemente de saber que queremos todos ir hacia sociedades veganas, porque eso es la imposibilidad absoluta. Yo necesito aliados también en los carnívoros para defender esa sociedad menos carnívora, porque esa sociedad menos carnívora será una sociedad menos violenta para las mujeres, los animales, etcétera, etcétera. Os necesito, señoras, para mi lucha por el veganismo, a pesar de que ustedes no sean veganas. Es eso lo que intento demostrar. Y yo creo que tendría que ser ese el objetivo. O sea, el objetivo común es una sociedad menos carnívora. Menos. O sea, y en el sentido de que esto implicaría menos violencia, menos sentido de dominio, menos crueldad, tanto para los otros como para nosotros mismos, porque también el ser un carnívoro compulsivo es una forma de agredirnos también a nosotros mismos, o sea, hacernos daño a nosotros mismos. Y sobre todo, una especie de resistencia civil en contra de esta industria ganadera que su objetivo no es ni nuestra salud, ni nuestro equilibrio, ni nada. Su objetivo es, también nos ve como ciertos objetos de consumo. O sea, su objetivo es que nosotros consumamos y ellos ganar todo lo que tengan que ganar. Entonces yo creo que el punto de encuentro dentro de la disonancia es esta lucha común con esta cultura carnívora, cárnica, mejor dicho, para también tener un frente común contra estos intereses nada loables de este tipo de industrias que causan más daño que beneficio a todos los niveles. Si están de acuerdo, sería el encuentro dentro de la disonancia. Sí, hacernos responsables de lo que comemos y sus repercusiones, ¿no? Y ya con eso, pues tenemos que bajarle a los niveles de carne y de otros consumos de productos, que también dañan al ambiente, pero aquí en este caso es el daño que también hacemos a los animales. Y eso es lo que resalta. Muy bien, pues justo en esta situación de que efectivamente hay cosas, como decía este adagio sabio de hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no vamos a poder cambiar, y la sabiduría consiste en ver la diferencia. Y en este punto, en cuanto a la condición humana, o sea, ¿cómo ven este aspecto ambas corrientes sobre nuestra condición de predadores? O sea, el humano es un predador. Y esta situación, pues, es una de las nociones que nos ha traído toda esta serie de problemas. Pero, ¿cómo ven ambas corrientes? ¿Hay alguna esperanza, alguna posibilidad en cuanto a superar esta condición de predadores o estamos condenados? Doctor Lloret. Sí, la idea de predación es una idea que tiene una larga historia y creo que hay que relacionarla con la historia de las relaciones entre el mundo europeo y los otros mundos. Hay una predación, por ejemplo, el colonialismo se ha inspirado totalmente de la predación supuestamente animal. Es decir, que hay una continuidad entre las representaciones que tenemos de la animalidad y las representaciones políticas con las cuales vamos a actuar, colonizar, conquistar a territorios, etcétera, etcétera. Es decir, que el fondo del problema creo que es que el antiespecismo tiene que proponer una nueva forma de sociedad en la que haya realmente la posibilidad de compartir el poder político.
Y el antiespecismo defiende la idea de una democracia radical en la que todas las corrientes que luchan contra esa predación puedan realmente actuar y transformar a la idea misma de Estado, porque lo que hay que decir claramente es que el Estado actual, en su forma moderna, es el principal responsable de la predación. Es el Estado político, el Estado, hasta el Estado de Derecho, quien legitima esas formas de violencia, de explotación de la naturaleza. Y es por eso que la única solución para el antiespecismo es lo que se puede inventar en lo que se llama la sociedad civil, la sociedad civil, a partir de la cual podemos transformar esa soberanía política que es la fuente, en realidad, de la predación en su historia y en su actualidad profunda. Doctora Sagor. Sí, bueno, yo dije algo más o menos en la exposición anterior que para el ecofeminismo, en tanto relaciones ecológicas, la predación es un hecho natural. O sea, es que los lobos se coman a otras especies, es un hecho natural que viene a dar un equilibrio. ¿Sí? Si nosotros dejáramos crecer a las reses y no las comemos, pues tampoco sería un equilibrio. ¿Sí? El problema es que las estamos produciendo en un gran número y además las tenemos que comer por necesidades de la economía, ¿sí? Por necesidades del sistema económico. Aquí es lo que decía Patrick, que el Estado es el responsable, yo diría, de la superpredación, de la superexplotación, ¿sí? O sea, como que hay una predación de equilibrio y hay una predación explotadora, que es cuando ya se hace el plus, cuando ya se hace lo insostenible. Pero nosotros hemos de obtener energía de las otras especies. Y otro problema que viene aquí es que, ¿qué estamos haciendo con las plantas también? Si solo comemos plantas, vegetales, hierbas, pues también las estamos sobreexplotando y trastornando el equilibrio ecológico por el sobre, ¿sí? O sea, comerlas en sí no trastorna el equilibrio, pero lo hacemos en una cantidad tan exagerada que obviamente estamos acabando con las especies, estamos acabando con la vida en general. Interesante. O sea, el punto es que no podemos dejar de ser predadores porque forma parte de nuestra condición natural, pero el De punto nuestra es... condición natural y del equilibrio de las especies. El punto es cuando cruzamos la línea. Sí. Sobre este punto, creo que no estamos de acuerdo. Yo no pienso que la predación sea algo natural. Yo pienso que la predación no tiene sentido fuera de contextos sociales, antropológicos, etc. Es decir, que no hay que universalizar la predación porque por muchas razones que, por ejemplo, la antropología de la naturaleza nos ha hecho entender. Por ejemplo, una gran pregunta en relación con lo que estamos diciendo era saber si es una particularidad de las culturas europeas esa predación hacia lo vegetal, lo animal, etc. Es decir, que una gran pregunta era saber si las culturas europeas eran las únicas en transformar totalmente la naturaleza en la que vivían. Y la antropología ahora nos muestra que nunca hubo una sociedad que respetó realmente el mundo natural, vegetal y animal en la que vivía esa cultura. Es decir, que algo como la naturaleza no existe como tal,
es siempre el resultado de transformaciones culturales, antropológicas, y también algo como la predación no existe como tal, es el resultado de las relaciones entre los humanos y los animales. Eh, se puede imaginar que en las culturas, por ejemplo, tradicionales, donde no había, claro, industria, no había hasta ni agricultura, había solamente una forma de predación en gran parte que no era natural, dado que en gran parte esa forma de predación obedecía a una lógica religiosa. Es decir, que si separamos lo natural de lo religioso, no vamos a entender que hay formas variadas de predación y que es peligroso decir que lo que define a la humanidad es la predación, porque la predación está en la vida natural. No, eh, hasta la predación como construcción de una práctica a la vez biológica y cultural es algo que proviene de una negociación entre culturas humanas y culturas animales que cambian en función de las sociedades, en función del medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que contextualizar la predación para salir otra vez más de la oposición entre naturaleza y cultura. Nada es natural y nada es cultural todo es cultural y natural al mismo tiempo, hasta la predación en realidad. Y eso no sabemos pensarlo. Pero ¿no sería eso una noción muy antropocéntrica? O sea, el negar lo natural por lo natural. Por ejemplo, antes de que existiera los homos, independientemente de su variante, existían animales. Antes de que existiera el homo, la gacela era cazada por el león y el león y la gacela a su vez, o la hormiga cazaba a lo que cazara. O sea, la predación en el sentido natural es esta situación de que un animal caza a otro animal por el simple hecho de necesitar alimento. Cuando ya le metemos al lomo, entonces se hace este constructo que ahorita usted nos estaba diciendo, pero ahí, digo, a menos que, y aquí, la ignorante soy yo, ¿eh? Entonces, ahí cuando se mete esta situación, se convierte en una noción antropocéntrica, donde inmediatamente se le genera esta relación humano-lo otro. Pero mejor que la doctora Sagos me lo aclare. Bueno, no lo saque. Para yo no estar aquí diciendo lo que no No debo. tengo todos los elementos para aclarar, pero de lo que estás diciendo intuyo que si estamos ligados con los animales, tenemos esta herencia. Es decir, no se puede descualificar lo natural. Claro que todo es natural y cultural, pero hay una nota propia de lo natural que nos conecta con los animales. Entonces, yo creo que sí tenemos esa nota de predación, que nuestra inteligencia supuesta o nuestra racionalidad nos hace llegar a la explotación. Eso ya, o sea, arreglárnosla para exterminar, para acabar con ese producto. Ahí sí ya está naturaleza y cultura, pero es decir, sí hay una nota distintiva de lo natural, porque si no, nos desligaríamos de la conducta animal y algo conservamos de la conducta animal. Y por ejemplo, si comemos puras plantas, también estamos exterminando, también estamos siendo predadores de plantas. Si fuéramos todos veganos, pues entonces ya llegaríamos al exceso, todos veganos o todos vegetarianos, llegaríamos a un exceso, pero estamos acabando con los nutrientes del suelo. Estamos predando totalmente los nutrientes del suelo. El suelo ya no es fértil. Creo que queda tan solo un 60 o 40% de suelo fértil en el mundo. 48% supuestamente. 48. 48%.
Pero bueno, aquí es donde, bueno, aquí ustedes, biocultores, espectadores, seguramente tendrán la mejor respuesta de si se puede hablar o no de una depredación pues natural, ¿no? O sea, como parte de la condición. En aras del tiempo, vamos a continuar, porque aquí esto de la depredación o sobredepredación, a final de cuentas nos lleva a estados de violencia o a situaciones de violencia, o sea, atentar contra el otro de mil formas. Y entonces, aquí en esta cuestión, o sea, otro concepto que me parece se impone o es atendible en estas corrientes es la noción de violencia. Entonces, ¿cómo ambas corrientes conceptualizan si esta noción de violencia es, entendiendo que surge del humano hacia los otros, es igual tanto para el mundo animal como para el mundo del medio ambiente, el ecológico, o hay una diferencia de grado por la cuestión de cómo percibimos al mundo animal y cómo percibimos al mundo del medio ambiente, al mundo ecológico. Doctor Lloret. Sí. Bueno, sí es una pregunta muy importante la de la violencia y creo que es necesario subrayar la idea de que hay efectivamente una violencia propia a la naturaleza, porque ahora sabemos perfectamente que las desapariciones de muchas especies es como un fenómeno, entre comillas, natural. Pero lo que pasó es que esa cuarta desaparición de especies a la que estamos asistiendo nunca se hizo de manera tan rápida en la historia. Es decir, que si efectivamente existe una violencia de la naturaleza, se puede también decir que la violencia cultural producida por la humanidad es quizás aún más grande que esa violencia casi natural, dado que con esa violencia propiamente humana, bueno, la mitad de las especies han desaparecido desde como un siglo, lo que nunca pasó en la historia. Y eso se puede relacionar también, esa violencia, con lo que se llama el antropoceno. Es decir, el antropoceno es también esa violencia de la modernidad que ha hasta transformado la naturaleza misma del mundo, lo que nunca pasó bajo esta forma. Es decir, que el problema no es el problema de la violencia de la naturaleza. El problema es esa violencia humana que no tiene límites porque está destruyendo absolutamente todas las formas de vida hasta como lo he dicho, esa transformación del mundo natural mismo, lo que nunca llegó en la historia de la humanidad. Yo estoy seguro que eso se debe fundamentalmente a el antropocentrismo. Es decir, que mientras pongamos el humano en el centro del derecho, en el centro de la política, en el centro de la predación, en el centro de la naturaleza, no podremos salir nunca de esa violencia humana. Doctora Sagols, 3 minutos, por favor. Sí, bueno, yo nada más sí quisiera precisar algo del punto anterior, que por favor no confundir predación con exterminio, porque actualmente nuestra predación es exterminadora, ¿sí? Pero el ecofeminismo cuando habla de predación es de entender ese equilibrio de ahora yo tomo de otra especie, pero no acabo con la otra especie, como está sucediendo hoy. Y sí, en efecto, hay una violencia natural, o sea, toda forma de vida lleva concordia y discordia y violencia, pero
Lo que pasa es que ahorita es una violencia incisiva, reiterativa, sin límites y tiene toda la razón el doctor Lloret al relacionarlo con el antropocentrismo. O sea, si somos el centro, merecemos tenerlo todo y tomar todo de todo, no para renovar la energía de la Tierra, sino para nosotros, ¿sí? Pero aquí me falta un dato importantísimo. El antropocentrismo, su problema actual es que estamos nos hemos hecho tan grandes y tan complacientes con nuestra grandeza que la única forma de vida sagrada es la vida humana. Y las demás formas de vida podemos acabar con ellas. ¿Sí? Entonces, es esta sacralidad de la vida humana que se promueve desde las religiones lo que está dando al traste con todo. Es decir, no porque no haya algo sagrado en la vida humana, es que toda forma de vida es sagrada y tendríamos que respetar toda forma de vida, pero siempre en equilibrio. Algo vamos a tomar de las otras formas de vida para mantenernos y otros tomarán de nosotros. ¿Sí? Como decía Hegel, el hijo es la muerte del padre. Al dar surgimiento a nuevos seres, nosotros nos acabamos. ¿Sí? Claro. Damos y nos disminuimos necesariamente. Pero el problema es que el antropocentrismo sacraliza en exclusiva la vida humana. Y eso es lo que no se puede admitir. Toda forma de vida merece respeto, dignidad y cuidado. Perfecto. Y en este tenor, o sea, siguiendo esta línea que ahorita ustedes plantearon, ¿qué noción de ética y de derechos tendrían ambas posturas? O sea, entonces, en esta situación de que efectivamente toda vida merece ser respetada, tiene una noción de sacralidad, entonces, extendiéndolo, ¿qué noción o qué idea de ética y derechos plantearían ambas corrientes? Doctor Lloret. Sí. Pienso que lo que podemos hacer es pensar la posibilidad de construir lo que hemos llamado hasta ahora la soberanía humana. Lo que quiero decir es que, y creo que eso es otra diferencia entre el antiespecismo, tal como yo lo pienso, y el ecofeminismo. Creo que la diferencia fundamental es que el ecofeminismo se basa en la existencia de una naturaleza que efectivamente hay que respetar con sus leyes, etcétera, etcétera. El antiespecismo hace lo contrario, es decir, lo que cuenta para él es lo que se está jugando en el propio sujeto humano. Y se está jugando para el propio sujeto humano es la posibilidad de un cambio profundo, de un cambio de su soberanía. Y todo el problema es saber cómo llevar el sujeto a transformarse un poco para que su deseo de dominar la naturaleza se transforme. Y es muy difícil. Por ejemplo, doy un ejemplo muy simple. En un trabajo que he hecho recientemente y que me gustaría seguir, me pregunto de dónde, y para responder a la doctora Netza, me pregunto, pero ¿de dónde viene realmente la ética animal? ¿Cuál es el origen profundo de la ética animal? Y muy paradójicamente me he dado cuenta que la ética animal viene del cristianismo, lo que es muy paradójico. Y aún más interesante viene de Francisco de Asís. Francisco de Asís
el más místico de los cristianos, pues es es el menos antropocéntrico de todos los occidentales de la cultura humana. Y es eso la paradoja. Es decir, ¿por qué el origen de la ética animal es el franciscanismo? Simplemente porque él mismo se dio cuenta de que para cambiar el mundo hay que cambiar la relación que tengo con mi propio ser y mi propio cuerpo. Simplemente eso. Y a partir de esa nueva relación con su propia subjetividad, pues la extendió al mundo entero y inventó un respeto absoluto hacia todas las formas de vida. Creo que es eso el fondo del problema. La ética, si no se basa en un conocimiento íntimo de lo que es un cuerpo, una subjetividad humana profunda, no podrá transformar realmente el mundo en el que estamos. Muy bien. Doctora Sagols, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, nada más una pequeña desviación de que no, es que no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, efectivamente, la ética animal viene de San Francisco, pero San Francisco, sentido estricto, no era cristiano. No embona con los parámetros del cristianismo. Es una derivación, es una rama inesperada en el cristianismo, porque el cristianismo nos dice, domina a las aves del cielo, a los peces del mar, a todos los animales, y creced y multiplicaos. Y esto no lo dice San Francisco. San Francisco es otra sensibilidad, otro cambio, creo, por el milenarismo que le tocó vivir, ese cambio de época. Él toma otros parámetros, ¿sí? Y pues sí, de acuerdo, el eje de la ética es el sujeto se tiene que transformar también para el ecofeminismo. No es un sujeto sumergido en la naturaleza, sino que tiene que tomar de la naturaleza, pero transformarse. Y es una ética que más que de la razón y de los derechos, partiría de valores muy básicos como la amistad con el animal, a pesar de diferencias, a pesar de reconocer sus diferencias, reconoce ante todo su igualdad, su parentesco, y es una ética del interés por el otro, del cuidado del otro, de el cuidado entendido como poner atención en cuál es la diferencia del felino frente a mí, cuál es la diferencia del can frente al felino y frente a mí. Ver específicamente al otro, prestarle atención y cuidarlo. Uh-huh. Y otro valor indispensable es la confianza. Primero, basarnos en confiar en el animal. No quiere decir que vamos a negar su ferocidad, por ejemplo. En un momento dado, pues va a sacar su ferocidad. Pero hay una concesión de entrada. Y sobre estos valores básicos, entonces ya viene después los derechos, ¿sí? Ya viene todo lo que la razón pone a la ética. Pero primero es como una ética sensible. En este punto de una ética sensible, y ya para cerrar nuestro programa, les voy a pedir por favor, o sea, ¿cómo verían esta cuestión de la ética del cuidado como un punto de encuentro, un punto de quizás máximo encuentro entre ambas corrientes? Me gustaría que nos dieran su réplica, su comentario al respecto, muy acotado, por favor, ya para cerrar esta extraordinaria disertación. Yo al menos, miren, ya aquí tomé varios apuntes, me dieron
todo el conocimiento que mi ignorancia necesitaba de primera intención. Obvio, esto hay que seguirlo estudiando, abrevando. Biocultores, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que ha sido una disertación verdaderamente extraordinaria. Nos han tocado puntos desde los más básicos hasta los más complejos y creo que ha quedado muy clara la invitación a seguir aprendiendo, a seguir abrevando, no solo de filósofos tan extraordinarios como los que hoy nos acompañan, sino de estas dos corrientes para que sean una fuerte guía, un fuerte referente para cómo educar precisamente a las generaciones que nos van a suceder, a los que les vamos a heredar este mundo caótico, en muchos puntos desfragmentados, y cómo podemos ir encontrando estrategias para simplemente reaccionar de mejores formas ante todo el caos y la crisis ecológica que tenemos enfrente. Entonces, antes que de cualquier cosa, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta generosidad que ustedes han tenido hoy con nosotros. Y si les parece bien, cerramos con esta última noción de ética del cuidado como un punto, yo espero, de encuentro ante todo esto, lo platicado, donde podríamos reunir al ecofeminismo y al antiespecismo. Doctor Lloret. Sí, yo pienso que la idea que puede unir a esas corrientes y sobre la que no hemos quizás bastante insistido por varias razones que los historiadores del siglo XXI y XXII estudiarán, creo que es la idea de vulnerabilidad. Creo que no la hemos casi nunca pronunciado y creo que es lo más fundamental. Es decir, que lo que hemos descubierto a partir de esas dos corrientes es que en realidad lo que es vulnerable es la vida. Y a partir de esa inmensa fragilidad de la vida, creo que tenemos que construir una nueva ética basada en la vulnerabilidad, pero también una política. Y hasta ahora la ética que se llama del cuidado es, desgraciadamente, uno de los pocos saberes que han basado su conceptualidad sobre esa idea de que una vida, a pesar de la protección posible, una vida está casi prevista para sufrir en su cuerpo, en su subjetividad, etcétera, etcétera. Y eso es la relación con también lo que hemos dicho un poco, la cuestión del derecho. Yo pienso que un derecho digno de ese nombre sería un derecho que ponga en su centro esa idea de fragilidad profunda de toda vida, de la vida tanto animal como de la vida humana. Si sabemos pensar la vida a partir de la vulnerabilidad, creo que haremos muchos progresos en las relaciones entre todos nosotros. Doctora Sagols. Sí. Exactamente, ver la vida del otro desde su fragilidad, su vulnerabilidad, pero también desde su fuerza. O sea, es la combinación de ambas, porque para el ecofeminismo es básico ver las potencialidades del otro. Y el cuidado consiste en desarrollar, no solo en proteger y salvar la vulnerabilidad, sino promover todo aquello que hace crecer y que ya tiene el otro, sea el animal, sea el amigo, sea entonces esa combinación es lo que hace al cuidado lo más interesante, porque es como una apertura total a la existencia del otro, en lo que le falta y en lo que sí tiene, pero que todos necesitamos colaborar para crecer, para hacer crecer. Extraordinario. De verdad, extraordinarios los dos.
Y les voy a robar solo un minuto de su tiempo, por favor, para qué mensaje, qué pregunta o qué cuestionamiento, pero sobre todo mensaje, le darían cada uno de ustedes a las generaciones jóvenes. El 78% de nuestra audiencia, más del 78% de nuestra audiencia, son jóvenes entre 18 y 25 años. En este tenor, y porque a mí sí es una particular preocupación, no solo la herencia generacional que vamos a hacer, sino que efectivamente esos jóvenes, el niño que ahorita tiene 1 año, cuando llegue a estas edades, ¿qué mundo va a tener, va a enfrentar? Entonces, en este tenor, ¿qué mensaje le dejarían ustedes a estas generaciones futuras para que ellos puedan de alguna forma sentirse incentivados a ser agentes de cambio? Me gustaría muchísimo qué mensaje ustedes le darían a estos jóvenes. Doctor Lloret. Pues yo creo que lo fundamental sería que la educación se abra realmente a- al ecofeminismo, al antiespecismo, a la ética del cuidado, lo que no ha hecho hasta ahora en ninguna parte del mundo, en realidad. No hay ética animal en la secundaria ni en la universidad, en realidad. Somos los pocos que trabajamos sobre ética animal, somos marginados. No hay, por ejemplo, doy esa anécdota que creo que es universal. En Francia no tenemos el derecho de decir que hacemos clases de ética animal. Nos dicen, no digan ética animal, digan ética aplicada. Lo que quiere decir que las instituciones que tendrían que hacer ese giro ético no están en capacidad de hacerlo realmente y tenemos que entrar y violentarlas un poco, imponerles nuestro deseo de hacer investigación, etcétera, etcétera. Es decir, que para mí todo debe pasar por la educación, pero hasta ahora la educación no está a la altura de esos nuevos conocimientos y desgraciadamente tenemos que utilizar estrategias para enseñar esa ética animal. Bueno, doy un último ejemplo sin extenderme. Es triste ver que, por ejemplo, eh, recientemente la única institución que ha aceptado desarrollar un programa de ética animal es, muy paradójicamente, una institución privada en México que se llama el Instituto 17, el Instituto de Estudios Críticos, que es una universidad privada en gran parte virtual. Es decir, que acaba esa institución de crear una área que se llamará Ética Animal, que voy a dirigir, pero ¿por qué las universidades públicas no hacen eso en relación con la ética animal, el ecofeminismo, etcétera? ¿Por qué hay tanta resistencia? Y eso me gustaría saber por qué y desgraciadamente tenemos que utilizar estrategias bastante extrañas para divulgar ese conocimiento que puede cambiar la vida de los jóvenes también. Muy bien, doctora Sagols. Sí, yo añadiría, me uno a lo que ha dicho el doctor Lloret, pero añadiría que además de esto, que las instituciones se transformen y abran estos espacios y que tenemos que seguir luchando por eso, que como jóvenes tengan en el centro la idea de colaboración con todas las formas de vida, porque el cambio va a venir precisamente de deshacernos del sistema patriarcal en que tiene como centro el dominio de otras formas de vida. Entonces, cambiar eso por colaboración con todas las formas de vida, aprender a observar la diferencia del otro, en este caso, la diferencia del animal, aprender del animal. Yo creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer siempre, aprender de
que tienen un saber especial de cuándo va a temblar, ¿sí? Ellos nos avisan cuándo va a temblar. Si sabemos observarlos, nos avisan. Aprender de la belleza del animal, de la perfección del animal, del organismo animal. Yo creo que eso lo tenemos que tener en la vida diaria todos para ser más sensibles, más abiertos, más colaboradores y aprender de cómo los animales colaboran entre ellos también y cómo su violencia es circunscrita en el sentido de que rara vez exterminan al otro. Y para empezar, nunca se lanzarían contra su especie. Hay un saber ahí que los protege de lanzarse contra la especie. Nosotros nos estamos lanzando contra nosotros mismos y contra la especie animal. Efectivamente, efectivamente, ahí hay una noción que nosotros carecemos de eso. Biocultores, aquí está el reto. El reto es empezar a generar biocultines desde la infancia, desde la más temprana infancia, empezar a inculcar estos conocimientos, estos saberes para simplemente aprender a relacionarnos con los otros y con nosotros mismos en un sentido más armónico, más empático, más ético. Biocultores, ahí está el reto. Y de inmediato, en nuestro nicho, en nuestra circunstancia más inmediata, empezar a forjar biocultines. Doctora Sagols, no hay palabras para agradecerle su conocimiento, su generosidad. Doctor Lloret, no se puede quejar, fuimos dos aquí contra uno, pero hicimos ética del cuidado a su vulnerabilidad. Pero soy también un enemigo del patriarcado, no lo olviden, por favor. Exacto, entonces lo cuidamos y lo procuramos. Doctor Lloret, de verdad, muchísimas gracias también por su generosidad, todo este conocimiento de todas estas nociones que efectivamente, para la gran mayoría todavía son ignoradas, pero ahí está el reto. Cultivemos bioética, no margina, es una puerta abierta para todos, así que cada vez que ustedes gusten venir, visitarnos para brevar de lo propio y seguir compartiendo con nosotros todo lo que ustedes están generando, bienvenidos son de antemano y por el momento los despedimos. Muchísimas gracias y me voy a permitir otra nota de valentía. Madame, Monsieur, pour revoir. Muchísimas gracias. Con el corazón bioético los despido y gracias por esta generosidad que hoy nos han hecho. Biocultores, esto fue Ágora Bioética. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.